Bueno, lunes 31 de enero de 2022, este es el último día de enero y es el último podcast electoral antes de nuestro receso veraniego. Vamos a estar 2 semanas de vacaciones, por lo menos en cuanto a lo que este podcast supone. Darío Paya, de hecho, ya partió, va en viaje hacia su lugar de vacaciones, así que le mandamos un saludo en el día de hoy, pero el diputado Pepe Out está con nosotros aquí firme junto al cañón. En esta última edición antes del receso. Voy a partir de inmediato, Pepe, con la última encuesta CADEM que se conoció anoche, digamos, pero que corresponde al día de hoy. Y quiero partir con lo siguiente. El 59% evalúa positivamente al gabinete del presidente Boric. Hay un 74% que tiene una imagen positiva del gabinete. En fin, se ve que hay una expectativa bastante alta en la opinión pública respecto de lo que puede ser. Sabemos que hay otros gobiernos que han partido con altas expectativas también. Igual tiene más expectativas de lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera último, más de lo que fue el último de Michelle Bachelet. Yo imagino que eso es un arma de doble filo, ¿no? Pepe, ¿qué opinas de esos números? Bueno, siempre es mejor partir con mejor evaluación que con peor evaluación, sin duda. Pero fíjate que el gabinete es bastante desconocido. La verdad es que está tirado por tres figuras que son ultra conocidas, tres o cuatro figuras ultra conocidas: Isquia Siche, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Mario Marcel. Pero luego el resto es completamente desconocido para la opinión pública, y lo que está evaluando no son las personas en específico, sino más bien el diseño, es decir, el hecho de que haya más mujeres que hombres, que es más que políticamente correcto, aplaudido a rabiar hoy día por la ciudadanía, que sea más joven y que haya supuesto una ampliación de la base de apoyo del gobierno. Yo creo que esas tres cosas son las que fueron valoradas y claro, porque contrastan quizás con la expectativa original. Piensa tú que Gabriel Boric obtuvo el 26% de los votos en primera vuelta, y este gabinete obviamente no es del 26% de la primera vuelta, es más bien del 56% de la segunda vuelta. Y por eso tiene algo más, tampoco es tan significativo, 5 puntos más, 6 puntos más de valoración que el de Piñera, que no contaba con tantas figuras conocidas. La novedad, creo yo, del gabinete de Boric es que hay personas que tienen similar valoración que el presidente, o incluso mayor nivel de conocimiento que el presidente. Normalmente el presidente es el que tira los gabinetes, y aquí Gabriel Boric ha escogido un gabinete de varios pares, es decir, de personas que son pares y que por lo tanto le agregan al gabinete. Yo creo que lo que uno puede decir es que él escogió claramente gobernar con sus ministros, más que con su segundo piso, con figuras anónimas influyentes como las que gobernaron con Bachelet y con Piñera las dos ocasiones. Claro. Hablaste de ampliar la base de apoyo y en estos días, hoy día mismo, de hecho, ayer en una entrevista de José Miguel Insulza en los medios, hoy día también los medios recogen eso, es el tema de la democracia cristiana, porque efectivamente se amplía la base de apoyo, pero llega hasta, digamos, el PPD por ahí, por esa zona, Partido Liberal, si tú quieres, Partido Radical, pero la democracia cristiana no está involucrada y se habló que la democracia cristiana iba a ser un partido de oposición, pero colaborativa. El punto es que los 8 diputados, los 5 senadores que tiene la democracia cristiana pueden terminar siendo esenciales para Gabriel Boric. Entonces, la pregunta es, Pepe, ¿cómo administrar el factor democracia cristiana en este periodo que viene? Yo creo que era imposible para Gabriel Boric eh, meterlos al gobierno en medio de una elección interna. Y yo creo que si la elección interna hubiera ocurrido previamente y hubiera estado resuelta la línea política del partido, Boric los habría invitado a participar.
De alguna manera lo hizo Macarena Lobos, que es independiente, trabajó mucho tiempo con la democracia cristiana y era contada como ficha de la democracia cristiana en la subsecretaría de Hacienda y antes que eso en la reforma tributaria, trabajando con Saldívar luego, en fin, una figura muy respetada dentro de la democracia cristiana, pero no podía invitar ni a ministros ni a subsecretarios en la medida que no estuviera resuelta la elección interna. Piensa que al día siguiente o antes del resultado de la segunda vuelta, muchos dijeron vamos a hacer oposición. ¿Ah? Y por Claro. lo tanto, el tema de cuál va a ser la disposición de la DC no está resuelto. Y tampoco está resuelto dentro de la bancada. Hay elementos que siguen del periodo legislativo anterior y otros diputados que ingresan. Yo creo que van a ser 9, porque quien fuera intendente de la región de la Araucanía, Andrés Joanet, y que fue elegido como independiente en las filas del Partido Radical, lo más probable es que se siente con la bancada de su antiguo partido. ¿Ah? Y además conociéndolo, es alguien muy cercano a la Konrad Adenauer, es más bien, claramente se va a sentar allí y no en las bancadas del comillas socialismo democrático. ¿Ah? Y por lo tanto tú tienes 9 diputados. Piensa tú que si decidieran hacer trabajo conjunto con los 7 diputados, los 6 del Partido de la Gente, más Francisco Pulgar del partido del doctor File, que entró a la bancada del Partido de la Gente, harían 16 diputados y Con pasarían los a democratas ser cristianos, sumándolos, claro. pasarían a ser, si deciden hacer un centro amortiguador desequilibrante, pasarían a ser una fuerza política decisiva, tanto para la administración interna de la corporación como para la aprobación de proyectos de ley. Y yo creo que esa es una hipótesis posible. ¿Eh? Está Claro, porque se abierta, creo. sumarían más del 10% de la Cámara de Diputados serían. Y Claro, impedirían que ninguno de los otros hiciera mayoría sin ellos. claro. Ese es el punto, porque la democracia cristiana sola o el PDG solo no dan mayoría para ningún lado. Pero si actúan en conjunto, son los que dan mayoría en una u otra dirección y por lo tanto eso te da un poder negociador muy considerable. Yo no sé si ellos lo están pensando. A mí me invitaron a participar como charlista, así como fui a la UDI, fui al Partido de la Gente a conversar con sus diputados y sus equipos, y naturalmente ellos están en el proceso de definición de su posicionamiento político, pero claramente tienen vocación de centro. Ya. Ahora, pero se resolvería para Gabriel Boric de algún modo parte de este problema incorporando al gobierno a la democracia cristiana. ¿Tú te lo imaginas eso? Figuras de C con cierto renombre que en algún momento sean invitados al gobierno y que ellos acepten. Yo creo que después de la interna va a haber incorporación de la democracia cristiana al gobierno, no me cabe ninguna duda. Ahora, eso no significa que tú resuelvas ipso facto la lealtad de una bancada. Es decir, el hecho de que Janet Vega sea ministra de Desarrollo Social no significa que sus 7 u 8 diputados van a responder a la disciplina coalicional una vez que el gobierno defina una determinada línea política. Ya viste el anuncio a propósito de los retiros, por ejemplo, que es una cuestión súper importante desde el punto de vista del equilibrio macroeconómico y desde el punto de vista de la prioridad de la reforma previsional. Los retiros son contra la reforma, sin duda. Y por lo tanto, es obvio que el gobierno de Boric quiere dejar atrás los retiros y sin embargo, es muy posible. Fíjate, a mí no me extrañaría que en distintas coyunturas sea desbordado, si tú quieres, por la izquierda, no por el Partido Comunista, sino por partidos de centro, izquierda. ¿Ah? Ya. PPD, incluso DC. ¿Ah? Ha sido una conducta habitual, pero no me extrañaría que, por ejemplo,
en su primera presentación del salario mínimo, que viene en abril, él comprometió un salario mínimo de 500.000, obviamente Claro, quien escuchó bien, escuchó en el periodo, pero quien escuchó mal, quiere los 500.000 ahora, y por lo tanto no me extrañaría que Durán Durán, desde la derecha, Giles, en fin, promovieran una indicación para subirlo a 500.000 inmediatamente, y tampoco me extrañaría que se subieran a ese carro, no precisamente los partidos más a la izquierda, sino los otros. ¿Ah? claro, 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 una especie como de este neopopulismo. Pepe, en el programa anterior estábamos, se supone que en la víspera del nombramiento o el anuncio de los subsecretarios. Finalmente eso no ocurrió, Pero ocurrió en parte. solamente, claro, se entregó una parte de eso y todo indica, bueno, la explicación oficial es que había que hacer chequeo de nombres, digamos, fact-checking de la historia y los pasados, y, en fin, los fantasmas pasados, pero la verdad es que todo indica que aquí hubo más bien dificultades con el ajuste de la coalición respecto de esos nombramientos. ¿Cómo ves tú esto que se haya entregado a medias nomás y cómo ves el nombramiento de los subsecretarios en términos de la configuración del gobierno de Gabriel Boric? Bueno, ocurrió lo que decíamos. Los subsecretarios son, por un lado, para compensar el déficit político eventual del ministro, compensación desde el punto de vista de la ampliación de su arco de alianza, y por otro lado, reforzamiento técnico. ¿Ah? Es decir, si tú tienes un ministro de apruebo de dignidad en la relación con el Parlamento, le tienes que poner a alguien que tenga redes en el resto. Y Macarena Lobo es la persona para hacer eso. Ella tuvo una relación conmigo, por ejemplo, muy intensa, desde la reforma tributaria, trabajaba ella con Arenas, con el ministro de Hacienda, luego fue subsecretaria, en fin, y conoce y tiene redes y amistades en la democracia cristiana, en el PPD, en el PS, en fin, y entonces complementa a Jackson. ¿Para qué hablar de Monsalve? ¿Ah? Que bien podría haber sido ministro del SECPRES también, pero claro, como subsecretario del Interior, confirma de alguna manera la relevancia que le da a la segunda coalición. La subsecretaría del Interior, digámoslo, es como otro ministerio. ¿Ah? Claro. Tiene una relevancia tanto desde el punto de vista de conducción política, pública, vocería, etcétera, muy relevante, y se la da a un señero diputado socialista muy bien preparado, diputado además de la zona de Arauco, por lo tanto con conocimiento detallado y con redes de contactos con el principal problema que ha de resolver, y le pone, y la compensación política, porque RD, que había quedado de alguna manera subrepresentada, le entregan la principal subsecretaría desde el punto de vista del poder electoral, si tú quieres, de la influencia material de un partido en el gobierno. Es cierto que con la elección de gobernadores la importancia de esa subsecretaría se reduce significativamente respecto de cuando estaba Lewy o Pancho Vidal, que eran unos verdaderos distribuidores de recursos a los municipios en tiempos preelectorales. Hoy día no es así, pero de todas maneras sigue siendo una subsecretaría clave. Y por lo tanto, RD, que había quedado con dos ministerios, ¿ah? El ministerio de Jackson y el ministerio de Educación, se le agrega una subsecretaría de primus inter pares, si tú quieres, una Claro. subsecretaría prime. ¿Mm? La Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, claro. Exactamente. Pepe, una última cosa. El día viernes fue la reunión de los ministros, de los próximos ministros, y ahí el presidente electo Gabriel Boric definió las prioridades para el primer año de gobierno y dijo, bueno, tú pasaste por ahí recién hablando del próximo subsecretario Monsalve, y dijo que las prioridades son tres: seguridad, Araucanía y reactivación económica. Hay gente que eso le llamó la atención. ¿Qué te pareció a ti ese anuncio de que seguridad, Araucanía y reactivación económica sean las prioridades del primer año?
es bien interesante porque tiene que ver con que una cosa son las prioridades propositivas tuyas y otra cosa son las prioridades que te impone la realidad. Y frente a las dos cosas, Gabriel Boric prefirió decir las prioridades que le impone la realidad. Y eso te habla del realismo con que él está abordando su gobierno. Porque lo natural habría sido que dijera, mis prioridades son la reforma tributaria, la reforma previsional y sacar adelante el proceso convencional con éxito, ¿no es cierto? Eso Claro. debieron haber sido, si tú quieres, para el discurso de su ethos, de su grupo. Y sin embargo, te dice las prioridades del país: recuperación económica, macro zona sur y seguridad. Y seguridad. Porque son las que te impone la realidad. Oye, aunque tú quisieras tener otra agenda, piensa tú en todas las cosas que hizo Piñera que no tienen que ver con su programa. Y la mayoría, yo creo. Exceden con mucho las que sí tienen que ver con su programa. La realidad te impone, y por supuesto tú después le puedes sacar partido, en fin, pero la realidad te impone reformas y medidas. Ya había pasado con Bachelet. Bachelet no tenía en la cabeza la reforma de pensiones y sin embargo puso un proyecto de pensiones y le puso mucho énfasis a eso, aunque no consiguió mayoría porque la derecha se opuso, hoy día está arrepentida, y por supuesto los tres del Frente Amplio también se pusieron y no hubo quórum. Pero fíjate que habla bien del realismo de Boric, porque sabe que tiene que combinar su agenda propia con la agenda que le impone la realidad. Y es muy importante que eso lo haga explícito y que no termine haciendo cosas distintas de las que dice. Claro, por supuesto, clarísimo. Pepe Out, llegó la hora de descansar de este podcast, por lo menos durante las próximas 2 semanas. Te deseamos un muy buen descanso, un muy buen verano y nos encontramos hacia fines de febrero. Bien, pues yo, la verdad es que mi descanso nunca es total. Estoy preparando Contra la Corriente, el título de un libro que compila mis intervenciones durante este periodo legislativo que termina, que tuvo hartas acusaciones constitucionales, en fin, retiros previsionales, inadmisibilidades, etcétera, y me tocó ir justamente contra la corriente, y es lo que voy a reflejar. Oye, muy bien elegido el título porque efectivamente fuiste un nadador contra la corriente y bueno, por eso mismo es tan entretenido tenerte acá en nuestro podcast, Pepe, porque siempre estás con una mirada distinta, original, un poco contrera y eso se agradece, la verdad. Así que está muy bien, Pepe. Buenas vacaciones y nos reencontramos a fines de febrero. Que estén bien. Gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube. Estarás al día con programas y contenido que no encontrarás en otra parte.